Muy buenos días, vamos a ir iniciando el taller. Les agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros este ratito. Hoy tenemos un espacio bastante innovador, bastante creativo, que responde a los cambios que la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclos de la UNED estamos realizando en el cambio de plan de estudios y que la Cátedra de Didácticas de las Ciencias Naturales apoya y desarrolla con los estudiantes y con nuestros graduados. Reciban un saludo cordial. Mi nombre es Karen Palma, soy la encargada de la carrera y realmente es un placer para nosotros que usted hoy nos acompañe. Les comento que este taller llamó la atención de muchas personas. Esperamos más de 50 personas que ingresen, ¿verdad? Entonces, vamos a dar algunos lineamientos para que el taller se desarrolle de manera correcta, ¿verdad? Tal vez al ingresar o si se salen y vuelven a ingresar, revisar que el micrófono y la cámara esté apagada. Los facilitadores tienen un taller bastante dinámico, entonces ellos ahora les van a explicar pues cómo prefieren que intervengan quien guste participar, pero sí ojalá siempre revisar que nuestro audio y nuestra cámara esté apagado. Les voy a contar que realmente este título me imagino que nos deja a todos la duda, ¿verdad? Creando un universo en un frasco. Eh, es una oportunidad para empezar a generar los cambios que la educación primaria requiere. Eh, Siempre lo digo, ¿verdad? Lamentablemente a nivel país estamos siendo criticados muy fuerte, las personas de educación primaria, pues se nos cuestiona un poco este criterio profesional y ese conocimiento pedagógico y didáctico que debemos sostener, ¿verdad? Y desarrollar en los espacios donde interactuamos con los niños. Hoy, bajo todo el principio de la indagación, los compañeros facilitadores nos traen un taller bastante rico que realmente nos va a abrir ¿verdad? La visión de cómo podemos innovar desde la indagación en la educación primaria. Entonces les voy a presentar a los expositores, más bien a los facilitadores del taller. Si gustan, prende la cámara. Tenemos con nosotros a David Barquero Jiménez. Trabaja en la Cátedra Didáctica de las Ciencias Naturales. Es licenciado en Enseñanza de las Ciencias Naturales y además tiene títulos en Biología. David tiene más de 6 años de trabajar como tutor en la UNED. Y también la otra facilitadora es Joana Chavarría Zamora, quien es licenciada en Enseñanzas de las Ciencias Naturales también y tiene estudios en biotecnología. Tiene más de 5 años de ser tutora con nosotros en la Cátedra Didáctica de las Ciencias Naturales. Entonces, hoy, en esta mañana, vamos a tener no solo especialistas en la mediación y en el aprendizaje de la ciencia, sino que también tenemos especialistas en trabajar con adultos, porque son tutores y tienen pues todo el conocimiento didáctico, ¿verdad? De cómo llevarnos a generar procesos bastante ricos y bastante innovadores hoy. Entonces, muy bienvenidos, Joana, David. Ojalá que sea un espacio bastante innovador, ¿verdad? Y bastante rico para aprender. Los dejo aquí con las personas. Ya somos casi 40, entonces esperamos que vayan ingresando más. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a lo que es la carrera de primero y segundo ciclo por brindarnos estos espacios. Muchísimas gracias a doña Karen, porque gracias a ellos es que nosotros realmente podemos abrir espacios para aprovechar, para capacitarnos, para realmente conocernos un poquito más y que ustedes también se conozcan un poco sobre todas estas técnicas diferentes o inclusive puede ser que ya conozcan la técnica, pero a veces no sabemos cómo aplicarla. Entonces, realmente ese es uno de nuestros objetivos. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá. La idea de nosotros es que el taller sea bastante dinámico. El inicio va a ser un poco más teórico. Ahorita vamos a ver más o menos cuál es nuestra agenda. Entonces, bueno, ya nos dieron la presentación. Muchísimas gracias, doña Karen.
Vamos a hablar un poquito sobre conceptos teóricos porque la idea de todo esto es que ustedes puedan aplicar lo que es realizar un mesocosmos en lo que son los conceptos de ecología, que a veces uno no sabe cómo aplicarlos. También vamos a tener lo que es la parte de la demostración para que ustedes vean paso a paso cómo es que se realiza lo que es un mesocosmos. Vamos a hacer una parte ahí donde vamos a hablar un poco sobre cómo ustedes podrían ya aplicarlo en lo que es la parte de aula, o sea, lo que es realizar una guía de observación. La idea es que ustedes nos cuenten cómo les fue, entonces vamos a tener una parte de socialización, que ahí es donde os vamos a permitir, o nos gustaría realmente que ustedes abrieran un poco sus micrófonos, obviamente en forma ordenada, levantando la mano, y que nos cuenten un poco cómo les fue con la guía, si alguno quisiera compartirlo, va a ser súper enriquecedor para todos. Nos cuenten también cómo les fue realizando el mesocosmos, si alguno quiere mostrarlo también sería muy enriquecedor. Y al final tendremos reflexiones en la que vamos a hacer, vamos a ver un poco cómo podemos aplicar esto tan rico y tan maravilloso. ¿Okay? Y ya con esto tendríamos para cerrar. Bueno, ya digamos, ya doña Karen habló un poquito sobre nuestra preparación. Mi nombre es Joana Echeverría Zamora, yo soy bachiller en biotecnología, tengo una licenciatura en docencia y tengo más de 17 años de dar clases, ¿verdad? O de tener toda esta parte de experiencia de docencia. En la cátedra tengo más de 5 años, entonces ahí para que ustedes tengan un poco una idea. Voy a darle el paso a David para que él se presente. Igual, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá y participar de esta actividad. Espero que sea sumamente enriquecedor para todos y, ¿por qué no? Hasta Joana y yo aprender un poco más de cómo poder aplicar esto en diferentes contextos, ¿verdad? Como ya Joana lo dijo y doña Karen, mi nombre es David Barquero Jiménez. Tengo un bachiller en biotecnología, en enseñanza de las ciencias y tengo una licenciatura en enseñanza de las ciencias. Tengo 3 años de experiencia docente y en la UNED ya llevo 6 años trabajando, una muy bonita experiencia de poder compartir con todos ustedes y brindarles un poco de acompañamiento en esos procesos de educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Ok, vamos a pasar un poquito a lo que es la parte de los conceptos teóricos. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mesocosmos. Entonces, es importante que también sepamos reconocer qué conceptos podríamos nosotros aplicar. Entonces, uno de ellos, obviamente, tenemos que hablar sobre todo lo que son las unidades ecológicas. ¿Por qué? Porque para cuando hablamos de esto es importante que los chicos y chicas también vean que todo tiene un nivel de organización, que podemos ir desde lo más básico, ¿verdad?, hasta un poco más complejo. Y que no necesariamente necesitamos hacer un ecosistema en algo sumamente grande, sino que podemos hacer un ecosistema en algo pequeñito y podemos ver absolutamente. Entonces, ¿qué conceptos podríamos aplicar acá? Podríamos ver un poco sobre lo que es una especie. En el caso del mesocosmos es muy interesante porque vamos a aplicar lo que es la parte del reino vegetal, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre plantas, en algunos casos podríamos incluir algunos animalitos, pero no es tan común. Entonces, recordando que lo que es una especie, lo que es un organismo, vamos a hablar sobre un individuo, vamos a hablar exactamente de aquel que presenta características que comparten características físicas, vamos a hablar desde una plantita, desde un helechito, que comparten características físicas, etológicas, y lo más importante es que tienen la capacidad de que se puedan reproducir y que generan descendencia fértil. Eso es algo que les tiene que quedar muy claro a los estudiantes. Ya cuando incluimos en el mesocosmos, ya no solamente un helechito, ¿verdad?, sino que ponemos más plantas en ellas, entonces podemos ver que ya podemos generar o hablar un poco sobre una población. Entonces, que ya es el conjunto de esos organismos de la misma especie, los cuales estén en un lugar determinado, o sea, o en una misma área geográfica. Entonces, con eso ya podemos ver, le ponemos una plantita, le ponemos 2 plantitas de la misma especie, entonces ya podemos aplicar o podemos hablar con ellos de que estamos formando una población, porque a veces creen que tenemos que ir a un bosque, ¿verdad?, para poder determinar eso. Y no, ya con solo que tengamos varios organismos de la misma especie, ya tenemos una población.
Igual forma vamos a tener lo que es la parte de la comunidad, en donde, si lo vemos acá, ya le pusimos no solamente nuestra plantita de helecho, sino que ya agregamos otras especies de planta, ¿verdad? Acá podemos ver el musgo, que fue una de las plantitas que inclusive podemos agregar. Podemos poner algún tipo de suculenta, podemos agregarle helecho. Entonces ya estamos incluyendo diferentes poblaciones. Entonces, ¿qué hicimos ahí? En ese pequeño espacio ya tenemos una comunidad. Entonces es más fácil para ellos poder observar este tipo de conceptos que a veces se vuelven un poco más abstractos. Después, obviamente, tendríamos ya lo que es nuestro ecosistema, recordando que podemos tener desde macroecosistemas, ¿verdad? Digamos, hablemoslo de un bosque, podemos tener mesoecosistemas, podemos tener microecosistemas, que es lo que realmente estamos utilizando. Y ellos se dan cuenta que un ecosistema es hasta el patio de su casa. Un ecosistema, este ecosistema pequeñito, lo puedo tener en la mesa de noche de mi cuarto. Entonces ya ahí vemos donde interactúan, esos organismos, esas plantitas que acabamos de colocar, toda esa vegetación, cómo interactúan con la parte abiótica. Entonces ya ahí incluimos dos conceptos importantísimos. Vemos toda la parte biótica, que son todas las plantitas que estamos incluyendo, pero también vamos a introducir la parte de los conceptos abióticos. El sustrato que estamos colocando, el agua que tenemos que incluirle, la luz que necesita. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar ese mesocosmos, ese microecosistema que estamos desarrollando cerca de una fuente de luz. Y entonces ahí es donde entra toda la parte rica de la parte de experimentación, porque podemos modificar diferentes variables y ellos van a poder observar por qué es importante esos factores abióticos y que tienen que interrelacionarse o interactuar con la parte biótica para que realmente estos organismos puedan sobrevivir. Entonces, vemos todo lo que tiene vida y todo aquello que no tiene vida, pero que tiene que relacionarse para que pueda sobrevivir. Aquí como para que observen uno, ¿verdad? Esta es una fotografía real de un mesocosmos, ¿verdad? En donde vemos toda la parte del sustrato, toda la parte de los organismos, también vemos nuestro ecosistema completo. ¿Qué otros conceptos podríamos hablar? Esta es, digamos, toda la parte de nuestra nivel organización. O sea, cómo todos los sistemas, ¿verdad?, que podemos tener. Pero también hay una parte muy importante, que es la parte de cómo se recicla esa energía. Cómo podemos hablar sobre nuestras cadenas tróficas. Entonces, cómo tenemos ese ciclo que vamos a ver, que ustedes les pueden ya explicar desde que necesitamos un productor, donde tenemos esta planta que es la que va a estar encargada de poder convertir esa energía química en energía orgánica. Cómo esa luz ellos la van a captar y la van a convertir en energía, en alimento para los otros miembros del ecosistema que se encuentran ahí. Podemos, como le dije, hay en algunos casos, porque hay mesocosmos que son inclusive terrestres, como este que estamos observando, pero también podríamos hacer un mesocosmos acuático, en donde podríamos incluir desde peces pequeños, podríamos incluir camarones pequeños, podríamos incluir plantas acuáticas como elodeas. Entonces, también pueden observar donde necesito mis productores, donde voy a tener un consumidor primario, ¿verdad? Que sería aquel que se va a alimentar de las plantitas y él va a pasar esa energía que está absorbiendo, ¿verdad?, a otros consumidores. En este caso, nosotros, uno no va a ser una cadena tan grande, ¿verdad?, debido a que nuestro microecosistema no va a tener tantos eslabones, tantos miembros. Pero podemos ver perfectamente que vamos a necesitar nuestros descomponedores, vamos a necesitar ciertos tipos de microorganismos que se van a generar en ese espacio para que ese ciclo continúe, para que tengamos esa energía dinámica, ¿verdad?, que va pasando de un nivel a otro y cómo se libera inclusive en forma de calor. Dependiendo del nivel donde ustedes los tengan, ahí pueden ustedes ampliar muchísimo más, ¿verdad? Ya ahí podríamos hablar sobre niveles, al nivel de energía, cómo se va disminuyendo de un nivel a otro. Podríamos hablar ya de consumidores primarios, secundarios, entre otros. Si son más chiquititos, entonces ya sí podemos hablar de que necesitamos nuestras plantas, necesitamos esto para que hagan
agarren la energía de la luz para que hagan su propio alimento y que puedan pasárselo al siguiente eslabón o al siguiente consumidor, ¿verdad? O al siguiente paso de nuestra cadena. Y en este caso está representado con nuestro caracol acá. Acá también podemos ver otro, ¿verdad? Entonces, está donde tenemos nuestra fuente de energía, donde tenemos nuestro productor, donde tenemos nuestro consumidor primario. Y como les digo, nosotros podemos inclusive poner algunos tipos de hormiguitas, algunos escarabajos pequeños. Podemos inclusive en el carbón activado, cuando se utiliza, crecen algunos invertebrados chiquititos sobre él. Entonces, también que ahí hace que se vuelva dinámico. Obviamente, ya a nivel de una cadena trófica que fuera externa, podríamos tener consumidores secundarios y consumidores terciarios. En este mesocosmos, una de las cosas que se ve muy bien, que nos permite observar y que a ustedes les permitiría explicarlo de una manera muy rica, es lo que es el ciclo del agua. Entonces, recordando que en el ciclo del agua, que también es un tema muy importante, vamos a tener que, bueno, al ser un ciclo podemos iniciarlo en cualquier lugar, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la precipitación, entonces todo lo que vamos a ver cómo esa agua pasa por todo, ¿verdad? Todo lo que es la escorrentía, ¿verdad? Cómo pasa por los diferentes sustratos, cómo se infiltra hasta llegar a nuestros mantos acuíferos. Después, exactamente por los cambios de temperatura, va a volver a subir en forma de evaporación, que se genera la condensación, en donde vamos a tenerla en diferentes formas, dependiendo en el lugar donde nos encuentremos y en la temperatura que podría presentar en forma de agua, en forma de granizo, en forma de nieve, entre otras cosas. Entonces, ahí vemos todo el ciclo. Pero, ¿cómo lo vamos a ver en nuestro mesocosmos? En nuestro mesocosmos lo vamos a ver así. Y eso es el que permite inclusive que esa vida continúe. Vamos a ver con el agüita que nosotros generamos, que esa es la que se va a mantener ahí circulando, circulando, circulando. Vamos a ver todas estas gotitas, cómo se condensan. Inclusive la podemos ver en las tapitas, las gotas total y completamente condensadas y después que igual precipitan. Entonces ustedes pueden explicarlo y vivirlo, que los chicos lo vean total y completamente, que no es algo que yo llego y les cuento en una imagen como les hice anteriormente, sino que ellos están viendo que se encuentra ahí y cómo esa agua sube y vuelve a bajar y se mantiene ahí en circulación, o sea, se mantiene en un ciclo. Entonces, eso dentro de los conceptos que nosotros podríamos ver. Ya ahorita vamos a entrar a la parte de la carnita, ¿verdad? La parte que más nos interesa, cómo elaboramos nuestro mesocosmos. Y aquí es donde yo le voy a dar paso a mi compañero David para que él les cuente, les digan, si ustedes están, lo vamos a realizar. Entonces vayan buscando todos los materiales, que aquí inclusive hay una lista de los que vamos a necesitar, para que ustedes también lo puedan realizar y que después nos compartan la belleza de mesocosmos que ustedes van a realizar. David, te dejo. Perfecto. Si bien es cierto, tenemos esta lista de materiales, es una lista de materiales básicos, pero también aquí entra la creatividad de cada uno de nosotros. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos e ideas, pero nosotros podemos ser aún más creativos y ir un poquito más allá. Y sobre todo depende de los contextos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá comprar un frasco de vidrio sea bastante caro o para algunos no sea posible, o encontrar las plantas. Entonces, el mesocosmos que yo voy a realizar ahora, lo voy a realizar con plantas que encontré en el jardín de mi casa. Todas son plantas del jardín de mi casa. Me fui ayer a arrancar matas por todo lado y ahí están. Si bien es cierto, puedo ir a un vivero y comprar algunas plantitas, también existe esa posibilidad de que si ya tengo un jardín o en la parte de afuera, en el paderón de mi casa, en cualquier lugar, puedo encontrar las plantitas para construir este mesocosmo. Entonces, veamos los materiales. Ocupamos tierra, arena, piedra, un frasco de vidrio con tapa, ¿verdad? Eso es muy importante, la tapa tiene que ser hermética. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero si bien es cierto, ahí, retomando algo que Joana decía antes, cuando hablamos del ciclo de agua, no ocupamos que el agua escape, ocupamos que esa agua se mantenga en ese frasco. Entonces, la tapa hermética es muy necesaria.
El tamaño del recipiente, eso sí puede variar muchísimo y depende del tamaño del mesocosmos que ustedes quieran crear. Agua, aproximadamente 100 mililitros. Sin embargo, ahora cuando estoy construyendo el mesocosmos, igual, vamos a ver que eso puede variar un poquito o no. El musgo, ojalá que esté fresco, helechos que estén vivos, por supuesto, y que estén bastante frescos, y plantas que podemos encontrar en diversidad, pueden ser violetas, crotos, garrobos, suculentas, las plantitas que ustedes tengan ahí en su jardín. Aquí viene una palita, sin embargo, yo ahora lo voy a hacer con las manos porque creo que queda mucho mejor y es mucho más bonito ensuciarse y ver cómo se va creando todo eso. Entonces, vamos a empezar con lo que es la elaboración del mesocosmo. Espero que puedan observar ahí a una mejor forma cómo está. Entonces, veamos ese esquemita de la preparación. Ocupamos un frasco de vidrio, ¿verdad? Que podemos tener diversos tamaños. Eso va a depender mucho del mesocosmo que queramos hacer y la cantidad económica que tengamos para. Ocupamos sustrato, ¿verdad? Que va a ser como tierra, ocupamos rocas y ocupamos las plantitas para poderlo ir elaborando e irlo construyendo. Y el agua sobre todo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si querés dejar de compartir para que la pantalla ahí me vea yo nada más. Entonces, si bien es cierto, ese es el frasquito de 2 litros aproximadamente, conseguí uno más grande para que ustedes puedan apreciarlo mejor y podamos verlo de mejor manera cómo se va elaborando. Entonces, en este frasco, ojalá que sea de vidrio, si no, ahora voy a mostrarles un ejemplo, pero tiene que ser transparente, ¿verdad? Lo más transparente posible, porque ocupamos que la luz ingrese. Entonces, si conseguí uno de vidrio verde, tal vez no me vaya a servir tanto o de otra coloración del tono de vidrio. A este frasco le vamos a agregar piedras en el fondo, ¿ok? Esas piedras igual las conseguí de la orilla de la calle, entonces no hay que hacer muchos gastos económicos para poder elaborar eso. ¿Qué función tienen las piedras? Estas piedras son parte de los componentes abióticos de un ecosistema, aquello que no tiene vida, pero sí nos aporta ciertas características. Nos permite tener retención de agua, por ejemplo, en las partes inferiores. Aparte nos aportan minerales y diferentes tipos de nutrientes que van a ocupar los organismos que vamos a incorporar acá. ¿Qué tan grande va a ser la capa de piedras? Bueno, eso depende mucho del recipiente que tengamos. Es muy importante que nosotros tratemos de que sí quede una capita inferior, porque ocupamos que el agua también tenga lugar para infiltrarse y para retenerse, pero no vamos a llenar todo el frasco de piedras porque si no, no me va a quedar altura para los demás organismos. Después de haber agregado las piedras, vamos a agregar tierra. La tierra, de igual forma, esta sí, yo compré tierra abonada, sin embargo, podemos usar tierra de cualquier tipo, ¿verdad? Vamos a acomodarla lo mejor que se pueda. Y es muy interesante cuando compramos tierra, que esta misma tierra ya trae plantitas, trae semillas, y quizá cuando elaboremos nuestro mesocosmo, o igual si agarramos tierra en nuestros jardines, después vamos a ver que empiezan a crecer plantitas que no habíamos sembrado. Y entonces quizá hasta nos permita hablar con nuestros chicos y chicas de dónde surgieron esas plantitas, si no las había sembrado yo, ¿verdad? Y es ahí donde vamos a poder analizar un poquito la parte de los ecosistemas, la parte de los organismos. Muy bien. Entonces, en los materiales les hablamos de helechos. Son uno de los organismos que mejor se adaptan a este tipo de ecosistemas. Entonces, sí es muy importante que busquemos helechos que estén frescos, que estén funcionales. Como les dije, estos los arranqué de ayer del patio de la casa. Pero veamos que si yo los coloco, así como los traigo, me van a quedar por fuera y esto tiene que quedar completamente tapado. Entonces, la altura de ellos tienen que ustedes ir regulando ahí cuál es la altura que yo quiero para mi mesocosmos. Las plantitas, cuando ya estén acá, si alguno me tiene la consulta, pero cuando ellas crezcan, las plantitas solitas se van a regular al espacio que ellas tienen, ¿verdad? Entonces, no es tan importante,
pensar que van a crecer mucho porque ellas solitas van a irse regulando a los espacios que tienen para poder crecer. Entonces, eso ya es parte de la creatividad y el gusto de cada quien, cómo van sembrando las plantas, cómo las van acomodando, cómo van creando su propio mesocosmos. Ojalá que ustedes lo vayan haciendo ahí en su casa. David, dame un segundo. ¿Sí? Están preguntando que si se puede ampliar la pantalla. Digamos, ustedes pueden escoger en donde dice View, donde dice la vista, que solamente se vea el expositor. Entonces solo lo van a ver a él ampliado. Por eso fue que quitamos inclusive lo de compartir la presentación. Y si quieres, corres un poquitito para atrás el mesocosmos. Damos un toquecito el vidrio. No, más bien para ese lado. hacia, exacto, para que ellos lo puedan ver mejor. Entonces, la chica que nos preguntó, entonces, si quiere, pones ahí en donde dice las formas de ver, en el mío está en inglés, entonces dice View o Vistas, y le vas a dar clic solamente a la parte donde dice que observes al expositor. Entonces, se te va a ampliar la pantalla. Espero haberte ayudado. Listo, David, gracias, perdón. Perfecto, no, para eso estamos. Entonces, ustedes van a colocar su plantita, yo ya coloqué mi helecho, ¿verdad? Ahí está. Después viene la parte de más buscar otro tipo de plantas. Entonces, por ejemplo, yo conseguí esta plantita de acá, que es una suculenta. Entonces, igual, vamos a sembrar las plantitas, la vamos a ir haciendo de la forma decorativa que ustedes gusten más. También muchas plantas que crecen naturalmente a las orillas de nuestras tapias o en el caño, son plantas que resisten mucho a condiciones un poco diferentes, adversas, y quizá se van a adaptar mejor. Entonces, de igual manera, yo conseguí algunas plantitas que encontré ahí, en el caño cerca de mi casa. Entonces, podríamos utilizar plantas mucho más silvestres que podrían adaptarse mejor a las condiciones que les vamos a dar en nuestro mesocosmos. Y sobre todo, que quizás si compramos una plantita directamente en un vivero, tal vez a alguno ya le ha pasado que la planta se ve hermosa en el vivero y cuando la traemos a la casa, esa plantita se empieza a deteriorar y se empieza a poner triste, ¿verdad? Y es porque en el vivero tiene condiciones que lo hacen ver óptimo y cuando llega a nuestras casas, las condiciones cambian. Entonces, si yo compro una plantita en un vivero, una suculenta, y la suculenta se ve muy bonita en el vivero y la traigo y la siembro en el mesocosmo, muy probablemente se va a enfermar, se va a poner triste y no me va a funcionar tan bien. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. El musgo es sumamente importante, pero en esto sí quiero hacer una aclaración. Ojalá que si ustedes van a utilizar musgo, no me manden a los estudiantes a arrancar el musgo de las montañas, ¿verdad? Tratemos de usar el mismo musgo que crece en las paredes, en el suelo, cerca de los caños, pero que no vayan a destrozar la parte externa de los árboles, que no vayan a arrancar cortezas ni nada por el estilo. Todo eso yo lo arranqué directamente, de verdad, de la tapia. Entonces, ahí pueden conseguir musgo. No es necesario que vayan a traerlo a otros lugares. ¿Y por qué es tan importante que esté fresco? ¿Verdad? Porque a veces podemos comprar el musgo. Si voy a algún lugar donde venden sustratos para orquídeas, ya puedo comprar ese musgo. Antes, Joana les mencionaba que ocupamos organismos heterótrofos, ¿verdad? O organismos consumidores en esa cadena alimenticia. Y si bien es cierto, yo no voy a meter aquí tal vez un animal grande, porque va a ser crueldad animal, ¿verdad? Meter algún animalito aquí que va a estar confinado y que muy probablemente va a morir. Resulta que en este musgo vienen un montón de organismos que nosotros ni siquiera podemos ver, pero ahí están. Y estos organismos son necesarios para una buena salud de un ecosistema. Entonces, todas esas larvitas que vengan acá, que nosotros no lo podemos ver, van a ser funcionales para nuestro mesocosmo, van a ser necesarias y las tienen que estar presentes, ¿verdad? Y no vamos a someter a, no sé, a caracoles o a insectos, a situaciones un poco más difíciles que al final van a terminar muriendo.
De igual manera, vamos a necesitar organismos descomponedores. Y esos organismos descomponedores ya vienen inmersos acá. Quizá en algún futuro veamos creciendo hongos o veamos los micelios, que son como, por así decirlo, los filamentos, las raícitas de los hongos creciendo alrededor. Y es porque en este sustrato, ya en ese musgo, vienen componentes vienen esporas, vienen organismos ya implícitos. Entonces es fundamental para que estén ahí. En este momento, mi mesocosmo podría estar finalizado ya, ¿ok? Aquí tenemos la capa de componentes abióticos, que serían las piedras, tenemos la parte del sustrato, que sería la tierra, ¿verdad? Y tenemos nuestros organismos, en este caso fotosintéticos, y aunque no los vemos, hay algunos organismos consumidores y descomponedores, que están presentes, pero no los podemos observar en este momento porque son larvas o son microscópicos. Ahora, viene la parte de creatividad. Entonces, yo busqué algunas piedras y encontré piedras que puedo colocar de diferentes formas como para darle, no sé, yo quiero que se vea diferente, que se vea un poco más místico. Entonces puedo ponerle piedritas ahí, haciéndole formas. Puedo ponerle, no sé, soy fanático de Star Wars, puedo poner una figura de Yoda, o si quiero representar un ecosistema, y bien, no puedo ponerle un animalito adentro. Imagínense qué bonito sería para los chicos y chicas colocar animalitos plásticos como un venado, como un conejo, y ya representar su propia cadena alimenticia en un ecosistema real, ¿verdad? Nada más que el animalito va a ser representativo, pero todo lo demás es real. Entonces, estas piedras, este tipo de decoración extra, son cosas que se les dejo a su creatividad. Por ejemplo, yo compré fibra de coco, que igual aporta nutrientes, que igual puede ayudar a la retención del agua, que son cosas importantes. Entonces lo voy a poner por estos lados para hacer mi mesocosmo un poco distinto. Y viene de la parte... Dame un segundito para ir contestando un poco las preguntas que nos están haciendo, sí, claro, en el chat. No, el mesocosmos tiene que estar cerrado, porque la idea es exactamente que él va a mantener un ciclo constante. O sea, las plantas no se van a morir, van a sobrevivir. Obviamente pueden pasar ciertas cosas, ¿verdad? Pero es la idea que ustedes van a ir observando. Ahora yo les voy a enseñar unos mesocosmos que yo tengo hechos desde hace 6 meses aproximadamente. Entonces, y están divinos. Entonces, tiene que estar sellado. Más bien, la característica fundamental es que esté sellado porque, como dijo David al inicio, el agua no se puede escapar. Entonces, ella tiene que evaporar, tiene que pegar en el vidrio, en la tapita hermética, y tiene que volver a caer para que ese ciclo se mantenga. Aparte, vamos a tener, como dijimos, el productor y vamos a tener en presencia de microorganismos los otros eslabones de la cadena. Entonces, ellos se van a encargar de hacer circular total y completamente la energía y los nutrientes en ese espacio. Por eso es que decimos que es un universo en un frasco, porque vamos a representar todo un ecosistema ahí. Perdón, David, por interrumpir. No, para nada. Que dicho que vamos respondiendo a las preguntas de una sola vez. Ahora, vamos a agregar el agua. El agua, si bien es cierto, yo puedo agregarla directamente, no se lo recomiendo porque un mesocosmo no puede estar completamente inundado la parte inferior, ni puede estar muy seco. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de muchas condiciones. En este caso, la tierra que yo utilicé estaba húmeda, el musgo que yo utilicé está fresco, ayer lo tomé, como les dije, del patio de la casa, y este musgo, pues ayer llovió, estaba húmedo. Entonces, en este caso, mi mesocosmo no va a requerir tantísima agua, pero eso va a depender de los materiales que ustedes estén utilizando y los componentes que ustedes están utilizando. Yo les recomiendo mucho utilizar un aspersor porque puede ser una irrigación mucho más controlada y no va a dañar, por ejemplo, las raíces de las plantas, no va a golpear las plantas directamente y yo puedo controlar la colocación del agua. Entonces, de igual manera, se hacen algunas aspersiones. Como les digo, esto va a depender mucho de si su tierra está muy seca, si está húmeda, si el musgo está húmedo o no.
Lo importante es que veamos cómo se va mojando las partes inferiores y cómo van quedando gotitas de agua ahí. Viene una parte fundamental y ya lo había mencionado, Joana ahora lo menciona, y es sumamente importante que el mesocosmo esté sellado. Entonces, este frasco, por ejemplo, tiene un sello de silicón. A la hora de colocarlo, estos frascos son herméticos, entonces queda completamente sellado. Por eso podemos almacenar cereales, galletas en este tipo de frascos y funciona y no deja que la humedad ingrese. Si yo quiero asegurarme aún más, voy a agarrar el frasco, voy a colocarle silicón líquido a todo alrededor, ojalá silicón caliente, y sello el frasco de igual manera. Pero también en el mercado existen frascos como este que tienen una prensa. Estos son aún más herméticos y esto es lo más recomendable, ¿verdad? Yo escogí un frasco un poco más grande para que ustedes lo pudiesen apreciar mejor, pero este frasco que es hermético igual, le puedo poner silicón para asegurar, pero a la hora de sellar necesito que me quede completamente sellado. ¿Por qué? Para que el agua no escape por los orificios que puedan quedar. Además, porque las plantas, ellas solitas van a producir oxígeno, pero también van a producir dióxido de carbono. Entonces, ocupamos que esa regulación de gases para ellas sea mucho más controlada para que sea un ecosistema funcional. Y como les decía, yo les traía algunas ideas adicionales. ¿Qué pasa si en la escuela donde yo trabajo no tenemos los recursos para comprar frascos de vidrio? Entonces, puedo utilizar una botella de refresco como esta, yo la partí, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que estas botellas de refresco traen como lineecitas. No es por hacer promoción al refresco, pero bueno, es una botella de Tropical, entonces tiene un borde ahí que me permite cortarlo. Entonces, con mi botellita de plástico, yo puedo cortarlo, construyo el mesocosmos aquí adentro, lo tapo y me queda sellado. Ahora igual, este sello no es hermético, entonces a este tipo de mesocosmos que estamos construyendo con materiales de reciclaje, sí es muy importante colocarle el silicón, ¿verdad? Para que quede completamente sellado. Si yo quiero, porque vean que en este caso me quedaría más pequeño, si quiero que me quede un poco más grande, pues con otra botella de refresco, voy a tomarla. De igual forma, voy a recortarla. Como les decía, si vemos, por ejemplo, en el caso de estas botellas que escogí, tienen líneas que me permiten ver y que estas lineecitas incluso me permiten como que selle más. Entonces, yo puedo escoger el punto donde quiero que la altura que quiero que tenga mi mesocosmo. Voy a cortarlo. Entonces, por ejemplo, este mesocosmo me quedaría un poquito más grande, mucho más alto, incluso más alto que este. De igual forma, siempre es fundamental el sellarlo con silicón. El silicón puede ser silicón caliente, el que utilizamos para hacer manualidades, puede ser silicón frío, también puede ser silicón del que venden ya comercialmente para nivel industrial, como para lo que sería elaboración de peceras, que incluso ese es el silicón, se los recomiendo aún más, porque si funciona para una pecera, es porque sella completamente de forma muy hermética y es muy funcional para hacer ese tipo de manualidades. Ahora, voy a acercarles el mesocosmos para que vean cómo finalizó, ¿verdad? Acá tenemos, como les decía, la capa inferior, que serían todos los componentes abióticos que estoy agregando, bueno, mayoritariamente abióticos, que son piedras. Esas piedras me ayudan a la retención de agua, me ayudan a la filtración, a que no toda el agua me quede posada arriba en la tierra. Tenemos toda la capa de tierra, ¿verdad? Y tenemos el musgo y las plantitas. Si ustedes pueden ver, la tierra se ve húmeda, ¿verdad? Y esto es porque yo le agregué, como les decía, el agua, la tierra estaba húmeda y le agregué una cantidad de agua
que yo consideré adecuada para este frasco, para las condiciones de que el musgo ya estaba húmedo, que la tierra ya estaba húmeda, que las piedras estaban húmedas, entonces que me es una cantidad de agua suficiente para este recipiente. Okay. Para ir contestando un poquito las preguntas que tenemos ahí en el chat. Como David utilizó, como él les explicó, inclusive él utilizó tierra que era abonada, o sea, tierra enriquecida. Entonces, la tierra que ustedes obtienen del lombricompost podrían utilizarla sin ningún problema. Aparte de eso, sí pueden utilizarla en plástico, ya, tal y como les dijo David, ¿verdad? Inclusive lo utilizó como una botella y pueden utilizarlo para reciclar. Inclusive puede ser hasta un proyecto de reciclaje en donde vamos a hacer algo súper bonito en una botella plástica que, como dice la compañera en algún momento que escribió, que ellas botaban las botellas, entonces es algo donde podemos reutilizarlas total y completamente. El vasito de Gerber, digamos, el mesocosmos ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes deseen. Inclusive aquí yo tengo uno sumamente pequeñito. Inclusive podemos ver ahí las gotitas ya de la agüita donde ella está haciendo total y completamente la evapotranspiración, ¿verdad? Todavía en la mañana se ven más lindas, ¿verdad? Porque ahorita ya con la temperatura y todo, ya han caído algunas, pero sí podemos ver las gotitas donde se ponen en el... Aquí vemos, aquí hay otros de otros tamaños, y estos ya tienen 6 meses, o sea, ellos ya han sobrevivido y cada vez crecen más. Y vemos ahí el musgo y vemos todo, ¿verdad? Entonces vemos que inclusive hay diferentes tipos de botellas o de recipientes. Estos son sellados con tapón de corcho, y que hay otro tamaño. Si lo van a hacer con el vasito de Gerber, se podría hacer, pero tratemos de usar el vasito de Gerber que es un poquito más ancho, que es como de este tamaño. También el de las jaleas. Podríamos utilizar perfectamente las jaleas. Yo aquí tengo inclusive un recipiente. ¿Ven? Este está vacío. Este nos sirve perfectamente para eso. Ahí, obviamente, las piedritas que vamos a utilizar no van a ser las piedritas tan grandes, ¿verdad? Porque todo va a ir acorde al recipiente que usamos. Entonces, podemos usar piedritas un poco más pequeñas. ¿Ven? Entonces, o pulverizarlas un poquito más, porque puede ser cualquier piedrita así. Ahí ustedes ya, inclusive entra la parte decorativa, ¿verdad? Podemos utilizar piedrita blanca, podemos utilizar otros tipos de piedritas. Hay en algunos casos, como les decía yo también, que le podemos agregar una base de carbón. Eso también les va a ayudar a la parte de la filtración del agua, eso también les va a ayudar a la parte de que absorba y a que mantenga por más tiempo el mesocosmo. Otra de las participantes también hizo la pregunta de que entonces si le van a poner animalitos de plástico tienen que ponerlos al inicio. Exacto, lo tenemos que poner al inicio. Inclusive hay algunos que se hacen grandes, ¿verdad? Inclusive si tienen algún tipo de pecera y pudieran tener algún material para sellarlo, entonces eso les queda como si fuera un bosque en miniatura. O sea, incluso Joana, ahora que lo mencionas, eso podría ser hasta un proyecto a nivel de grupo, ¿verdad? Construir un mesocosmo grande en una pecera y poder apreciarlo de diferentes ecosistemas. ¿Por qué no hacer un mesocosmo con un ecosistema de desierto y poner solamente cactus y tipo de arena, ¿verdad? Y puedo hacer otro tipo como bosque, entonces puedo colocar plantitas que sean un poquito más leñosas y así puedo ir variando. Esta actividad queda mucho a la creatividad de ustedes. Sí, entonces, y ellos pueden acercarse, pueden valorarlo, pueden observar y puede ser tan rico porque ahorita vamos a ver en la parte esta interesante en dónde lo podríamos aplicar, porque es divino, pero ¿qué hacemos con eso, verdad? Entonces, porque todo nuestro interés obviamente viene toda la parte práctica, toda la parte donde vamos a elaborarlo, donde los chiquitos se van a ensuciar con tierra, donde van a sembrar, pero también nos interesa la parte evaluativa. No sé si hay alguna otra pregunta con la parte de la realización. Que nada más, yo, igual que si lo van a hacer en botellas plásticas, las botellas plásticas tienen que ser lo más transparente posibles, ¿verdad? Para asegurar que la luz pueda ingresar bien. Si van a hacer mesocosmos acuáticos, ustedes van a notar que las paredes se van a ir llenando de algas, ¿verdad? Entonces también es importante que si van a hacer mesocosmos acuáticos, quizás sí sea mejor utilizar vidrio
y no tanto plástico, porque el plástico facilita más la creación de algas. Y hasta que veas la tierra húmeda. Todo va a depender de qué tan seco tengas tu sustrato. Cuando se sella, ya no se puede agregar nada o quitarnos. Sí, ya digamos por sellado, ya la idea es que no lo vuelvan a abrir. Debe pegarle el sol o solamente la luz. No, que o sea, que ponerlo en un lugar donde obviamente pueda, donde sea iluminado, para que ellas puedan realizar fotosíntesis. Si lo ponemos en la oscuridad, entonces ellas no van a poder hacer fotosíntesis y lo que va a hacer es que las plantitas van a tender a morir. Inclusive puede ser un proyecto, poner uno en la luz y uno en la oscuridad y ver qué pasa. Y pueden comparar los efectos incluso hasta en el ciclo del agua. Podrían ponerlo en un lugar donde esté más caliente y otro donde no. Y podrían ver cómo influye la temperatura, el efecto cambio climático, ¿verdad? Elevación de las temperaturas, cómo influye hasta en los ecosistemas. Exactamente. No sé si hay alguna otra consulta en lo que es la elaboración. Veía una pregunta que habla sobre cómo calcular el agua. El agua va a depender mucho, como se los dije, de los componentes y lo que tenemos que asegurarnos es que no quede sumamente húmedo, ¿verdad? Que no se vea como exceso de agua. Esto es difícil de decir una cantidad aproximada porque va a depender de la tierra. Si la tierra de ustedes ya estaba húmeda, ya va a una cantidad de agua ahí suficiente. Si el musgo ya va húmedo, ahí también va agua. Pero si tengo todos los componentes secos, voy a tener que gastar un poquito más de agua. Eso sí es como un poquito más de observación e ir viendo que no me quede el fondo lleno de agua, porque si me queda el fondo lleno de agua, algo tal vez está un poquito mal, ¿verdad? Y sería muy interesante que ustedes hagan esos proyectos, pero lo fundamental es que queden sellados, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces, pero si tienen que quedar sellados, no lo puedo volver a abrir después de, a menos de que ya veo que las plantas tal vez no están funcionando, entonces lo voy a desarmar y lo voy a volver a construir, pero sí no lo puedo estar abriendo como para echarle agua, porque si los tengo que estar abriendo para echarle agua, significa que está mal sellado y que no me está sirviendo, ¿verdad? Algo hice que no está funcionando adecuadamente. El carbón lo pondríamos al inicio. Ponemos carbón, ponemos piedrita, después ponemos la tierrita. Ok. Otra de las cosas importantes que está viendo, bueno, que no lo pueden, es importante que no lo podemos abrir después. Exactamente, si algo no funciona, se pueden analizar errores. Obviamente la idea es eso, que ustedes puedan observar a ver qué tenemos. Cuando se hace inclusive un ecosistema acuático, lo van a hacer exactamente muy parecido. Lo que pasa es que vamos a utilizar plantas acuáticas. Ahí vamos a utilizar una planta que se conoce como elodea. Es importantísimo porque ella realiza la fotosíntesis y mantiene el agua con oxígeno. Entonces, David. Sí, sería muy importante ahora que vi que estaban hablando de que si no funciona. Por eso es importante la diversidad de plantitas que vayamos a colocar, la diversidad de las poblaciones de especies que estamos colocando. ¿Por qué? Porque hasta nos podemos sentar a analizar por qué el helecho sí funcionó y la suculenta no. ¿O qué le pasó a las hojas del helecho? ¿Qué le pasó a las hojas de la suculenta? ¿Qué está pasando con el musgo? ¿Por qué el musgo quizá crece más rápido o no está creciendo tan rápido? Todo eso podríamos analizarlo y sería muy bueno que colocáramos diferentes especies de plantas. Como les dije, las plantas que encontramos usualmente en las tapias pegadas, en los caños, son muy resistentes y podrían funcionarnos bastante bien. Exacto, digamos, la idea de que sean los chicos los que realicen la observación. Recuerden que esto es muy importante porque ahora se apunta mucho a lo que es la parte de que ellos realmente construyan su propio conocimiento. Nosotros vamos a ser mediadores nada más. Entonces van a ir, pero que ellos realmente puedan analizar qué es lo que está sucediendo en ese frasquito, qué es lo que está pasando con las plantas. Como dijo David, porque hay ciertas plantas que no sobreviven, porque las otras sí, porque unas crecen muchísimo más rápido. ¿Cuántas plantas podrían introducirse? Todo depende del tamaño del frasco. Hay una pregunta que dice como cuánto van a vivir aproximadamente y eso depende muchísimo. Hay mesocosmos que si ustedes buscan en internet, hay que tienen 70 años de vida, 20, 30,
Joa tiene algunos que llegan a los 6 meses. Pueden llegar a vivir muchísimo tiempo, siempre y cuando las condiciones estén favorables, y hasta eso podríamos ver cuáles mesocosmos sobrevivieron y cuáles no, ¿verdad? Y si hicimos algo de forma errónea o agregamos algún componente que no debía, si pusimos demasiada agua, no vimos que la tierra ya estaba mojada y pusimos exceso de agua que pudrió las raíces, o más bien no pusimos agua. Hasta eso son variables que podríamos ir colocando, ¿verdad? En los experimentos, en las experimentaciones de nuestros chicos, para que ellos también vayan observando cómo les funciona. Todo depende del grado de complejidad que ustedes tengan y al nivel que también de chicos que vamos a estar trabajando. Como para que tengan una idea, yo tengo un hijo y cuando tenía, ahorita ya está en el colegio, pero cuando tenía como 4 años, fuimos a pasear a un lugar y él decía que él quería llevarse un pedacito de ese lugar. Entonces desarrollamos un pequeño mesocosmos con plantitas que estaban ahí en el suelo y nos lo trajimos. Vean, nos duró aproximadamente como unos 4 o 5 años. No la pude traer hoy porque se nos quebró nos pasamos de casa, pero él sufrió inclusive porque era su pedacito de mundo. Él le decía eso. Inclusive le pusimos la fecha de cuando lo hicimos y él iba desde que yo pequeñito, lo observaba y lo tenía ahí y tenía sus helechitos y todo. Entonces puede durar años. A eso es lo que me refiero, todo depende. Hay una pregunta que nos dicen que si para que se haga la evapotranspiración ocupamos colocarle una bolsa plástica al mesocosmo. No es necesario. No, ahí era simplemente como para que observaran la imagen, era simplemente para que pudieran ver las gotitas en la tapita, ¿verdad? Para que fueran más visible. Simplemente fue un asunto de imagen, o sea, como para que lo pudieran ejemplificar y se observaran las gotas más grandes, porque si lo vemos en el vidrio, a la hora de que yo le tomaba la foto no se observaba tan bien. Entonces, por eso fue que utilicé esa imagen, para que lo pudieran ver, para que vieran las gotas grandes y que realmente pegaban arriba y que después vuelven a caer. Pero no es necesario poner plástico. Y de igual forma, digamos, no es necesaria la bolsa plástica porque la tapa va a darle ese soporte, ¿verdad? Ahí es donde van a pegar las gotitas y van a caer. Pero es muy importante que tenga el sello de silicón, y eso sí es fundamental para que cuando el agua sube en forma gaseosa no vaya a escapar por ningún lado, ¿verdad? Que se queden ahí en la tapita. Por eso insistimos tanto en ese sello y puedan recircular exactamente. Hay una pregunta que si el mesocosmo siempre debe estar con luz directa. Las plantas son organismos fotosintéticos, ¿verdad? Ocupan luz y ellas ocupan luz para sobrevivir. Tal vez depende igual de las plantitas que vayamos a utilizar, pero consideremos que está en un recipiente sellado. Esto es para estar dentro de nuestras casas, cerca de una ventana donde le ingrese la luz y que ellas puedan funcionar adecuadamente. Ahora, Joana lo decía antes, podríamos hacer la experimentación, comparar 2 mesocosmos con las mismas plantitas, uno cerca de la luz, otro en la sombra y otro en la oscuridad, y ver qué ocurre, cómo reaccionan las plantas. Hasta afuera, en luz directa, o sea, total y completamente bajo el sol, que va a tener una temperatura muchísimo más alta, que era lo que decía David, y podemos comparar inclusive con lo que es el calentamiento. Exacto, y por ejemplo ahí vamos a ver si la evaporación es más rápida, si vemos que se aumenta más la evaporación o no. Eso también nos ayuda, que vi comentarios antes donde hablan de la experimentación, la observación, esa parte científica que podemos llevar al aula. Bueno, vamos a la siguiente parte, ¿verdad? Nada más para mencionar, Palma, la encargada de la carrera, acaba de colocar un link para la lista y la evaluación del taller. Entonces, por favor, esa lista y esa evaluación del taller deben haberla llenado antes de finalizado el taller. De igual forma, nosotros al finalizar el taller también vamos a pasar un link con la evaluación del taller. Entonces, sí les agradeceríamos que antes también de finalizar el taller, que por favor ingresen y también contesten la evaluación. Nos agradeceríamos mucho. Continuamos. Continuamos. Si surgiera alguna pregunta, yo estoy revisando el chat. Perfecto. Ok, vamos a tratar esta es una parte donde ustedes van a construir ahora. Entonces, vamos a elaborar una guía.
La idea que vamos a hacer ¿cómo podrían hacer ustedes una guía de observación para que los estudiantes puedan llevar un registro de lo que se observa? ¿Qué vamos a incluir en esa guía? La idea es que tenga un indicador, entonces pueden escoger desde primer grado hasta sexto grado, o sea, ustedes el nivel lo pueden escoger de acuerdo a lo que ustedes deseen. Vamos a hacer una pregunta generadora y una tabla de observación, donde los chicos realmente puedan hacer una posible evaluación y observación de ese mesocosmos. Les vamos a dar un tiempo aproximado de 15 minutos para que ustedes puedan ir, desarrollarla, o sea, piensen cómo lo harían, qué es lo que tienen, y nosotros al final también les vamos a enseñar una, pero para que tal vez alguno quiera compartirnos esa guía, a ver cómo ustedes la manejan, como qué preguntarían, qué indicador desearían, qué pregunta Y vean, generadora realizarían para que los chicos puedan desarrollar esta observación. y Dime, vean David. que ahora ustedes mencionaban en el chat varias cosas que se podrían observar. Joana y yo también hablábamos de varias cosas que se podrían observar. Entonces, piensen, a la hora de que hacemos esto, no es solo hacer el mesocosmos, sino llevarlo un poquito más allá y que los chicos también hagan esa observación de cada una de las características que puedan observar acá, que puedan ver. ¿Cómo aplicarían ustedes esto al aula? Y para eso ocupamos una guía de observación. Entonces, cuando vayan a construir la guía de observación, traten de visualizar a sus chicos y chicas haciendo este proyecto y observándolo, no sé, durante un mes, 2 meses y viendo todo el tipo de cambios que está ocurriendo. Hay una pregunta en el chat donde dice que si se podrían utilizar semillas. Sí, perfectamente yo puedo colocar semillas en la tierra y ver cómo germinan. Como les decía, yo compré tierra abonada y muy probablemente aquí van a crecer plantitas que ni siquiera yo sabía que iban a crecer, porque esta tierra ya viene con ciertas semillitas que se van agregando en el proceso. Y de igual forma, ustedes van a ver que en el helecho venían algunas semillitas en el fondo, que creció otra plantita que ni siquiera había visto, o en el musgo. Entonces, sí, yo puedo usar semillas también, ¿verdad? Las semillas que utilice, ojalá que sean acorde a lo que estoy esperando. Si coloco una semilla tal vez de un árbol, no me va a ser tan funcional, pero si coloco alpiste, por ejemplo, de los periquitos o de los canarios, o tipos de semillitas de este tipo, o dientes de león, podría haber el crecimiento de este tipo de plantitas. Sí, exacto. Bueno, también aprovechen este tiempo por si acaso alguno tiene que ir al baño o si gusta tomar agua. Ya llevamos bastantes horas viendo una pantalla, entonces también es importante tener un refrescamiento visual, vean hacia la derecha, vean hacia la izquierda, para que también descansemos un poquito la vista. Entonces, vayan trabajando en eso, mientras tanto. Pueden hacerlo apuntado, pueden hacer sus apuntes, no es necesario que nos presenten un documento de Word, pero por lo menos, ¿qué observaciones tendrían ahí? Si lo pueden hacer en un documento de Word, excelente, pero por lo menos que lo elaboren, ¿verdad? Para compartirlo más adelante.
Para ir aclarando algunas dudas que surgieron, Se te está cortando, Dani. menciona que se le ocurrió que porque estuvieran conectadas, por ejemplo, con un tubo pequeño. Ahí se me escucha mejor. Sí, ahora sí. Te oyes bien. Ok, perfecto. Que Antonio pregunta que cuando vio que se podía hacer con 2 botellas, se le ocurrió que si se podría hacer con 2 botellas conectadas, por ejemplo, con un tubo pequeño o algo por el estilo. Y sí, digamos, ustedes perfectamente con 2 botellas pueden ponerlo como les decía, de esta la parte inferior y esta la parte superior, pueden ponerlo de esta manera, ¿verdad? O bien, ya ahí va la parte de creatividad, la parte de experimentación que quieran. Si con las partes superiores de la botella quisiéramos, no sé, ver si el ciclo del agua funciona y si moviliza el agua de un lado para otro, podríamos tal vez conectar las partes superiores con una manguerita y ver si el agua corre o no, qué estaría ocurriendo. Pero ya esa es parte de la creatividad de ustedes y cómo quieran llevarlo aún más allá, ¿verdad? Entonces, igual, podría ser hasta un proyecto de feria científica, se me ocurre. Sí, inclusive hay uno donde, pero eso sí se tiene que hacer no tengo acá las botellas, de las botellas de bidón, o sea, de las que son de 8 litros, las de que vienen de agua, Ajá. que partan la mitad, entonces en la parte de arriba se siembran plantas y en la de abajo se hace un mesocosmos acuático. La planta de arriba sobrevive con el agua que absorbe del de abajo, conectado por un cable. Entonces también se pueden hacer dos ecosistemas, uno acuático y uno terrestre, y se conectan entre los dos y también logran sobrevivir. Bueno, excelente. Incluso ahí podríamos pensar hasta hacer un tipo de mesocosmos combinado con hidroponía, ¿verdad? Que es uno de los principios que se está utilizando ahí y que los chicos podrían verlo más real en sus aulas, imagínense llegar todos los días a la clase a ver cómo va mi mesocosmo, cómo va el mesocosmo que hicimos en grupo. Okay, nos quedan 4 minutos. Vamos a ver si alguno quiere compartir con nosotros. Ya incluso, Joana, nos compartieron uno. Cristel Calvo nos subió una imagen de su observación, su guía de observación. Ok, voy a dejar de compartir. Ay, este de acá, ¿verdad? Uh-huh. Este, ¿verdad? Nos pone fecha de inicio, nos pone una hora de inicio, materiales utilizados, tipos de plantas, qué les pareció la creación del mesocosmos y qué se entendieron por mesocosmos. Okay. ¿Quién nos lo dio, perdón? Este no lo compartió Cristel Calvo. Okay, muchas gracias. ¿Alguien más que les gustaría compartir? Ahorita vamos a enseñar nosotros uno. ¿Y más que les gustaría, no sé, tal vez compartirnos o inclusive pueden hacerlo de forma oral, como contarnos qué evaluaciones tendrían, recordar que es importante colocar un indicador. Carol Mora nos quiere compartir el de ella. Carol, adelante. Entonces, ¿me escuchan?
Ahí sí la escuchamos. Ok. Bueno, yo como investigador utilicé describir la relación entre los componentes vivos y no vivos del entorno para el cuidado del medio ambiente. Entonces, la pregunta generadora, ¿cómo funciona un sistema de organismos vivos dentro de un mesocosmos y cuáles son sus necesidades según las condiciones ambientales? Entonces, para la tabla de observación, usaría como 3 elementos, digamos que sería la temperatura, la humedad y la luz. Entonces, podría ser probando diferentes temperaturas, por ejemplo, de 0 a 8 grados exterior, de 10 a 35 grados interior, la humedad, que sería 0 mililitros, 5 mililitros y 6 mililitros, y cómo se comporta, digamos, si no hay humedad, y luego la presencia de la luz, si hay o no hay presencia de la luz y los cambios que se pueden ir observando, digamos, a través de estos elementos. Eso sería. Excelente, excelente, Caro. Me parece muy interesante las observaciones que usted está haciendo e incluso la parte científica que le está colocando de colocar variables, ¿verdad? Ver cambios de temperatura, cambios en la posición donde lo voy a poner, si está afuera, adentro. Me parece muy, muy interesante esa perspectiva que le dio. Y me encantó, la verdad, excelente. Yo eso también quería decirlo. Inclusive lo podrías hacer hasta en subgrupos. Un grupo va a tener una variable, qué sé yo, de la humedad, otro grupo podría tener la variable de la temperatura, otro podría tener la variable de la luz. Entonces, para que pudieran observar todo y al final podrían inclusive compartir los resultados. Pero me parece excelente. Y vean que de la forma que lo está haciendo Karen, inclusive podría hasta hacer, insisto, un proyecto de feria científica, ¿verdad? Sería sumamente bonito ver esto hecho por los chicos y chicas a nivel de algo más allá, ¿verdad? Y que lo relacionen con las cosas que suceden realmente en la vida cotidiana, ¿verdad? Muy importante. ¿Alguien más que quisiera compartir o contarnos un poquito de cuál fue su guía? Ok. No es nada por ahí, David, ¿verdad? Perdón, no estaba hablando pero con el micrófono apagado. Que Natalia dice que aún no lo ha terminado y Anita Cerdas dice que ella envió una foto del frasco al correo. Anita, nos encantaría que tal vez lo pudiera compartir por el chat para poderlo ver directamente acá. Bueno, ahí está Anita. No, pero le quedó súper lindo. Excelente, y qué bonito que lo haya hecho, de verdad. Va con piedritas blancas y de todo, le puso hasta parte de decoración. Súper, súper bien. No, felicidades, Anita, súper lindo. Muchas gracias más bien por compartir. Y aquí nos dicen otro. Perdón, le puse que le dicen cucaracha, orégano chino y un poquito de tilo. Mira, hasta una hormiguilla se me quedó adentro. A ver, ahí es donde vamos exactamente. Ahí se van algunos animalitos, aunque uno no quiere. Excelente. Sí, y vea que... Sí, y vea que le puse variedad de plantas y vamos a ver cuáles funcionan y cuáles no. Yo les coloqué unas imágenes en el chat del menos que yo acabo de hacer. Para el de Miguel, Joana, ya Miguel lo compartió ahí. No sé, Miguel, si usted lo quiere leer, nos quiere leer sus preguntas para que sea más participativo.
Sí, buenos días. Buenos días. Dice preguntas generadoras. ¿Conocías la palabra mesocosmos? 2. ¿Por qué se producen gotitas de agua? 3. ¿Por qué se necesita que la luz solar ilumine el frasco? 4. ¿Cuántas capas de materiales tiene tu mesocosmos? Y 5. ¿Qué idea ecológica te genera esta técnica didáctica? Pero ya se me desconfiguró. No importa, pero muchísimas gracias. Está muy interesante igual las preguntas que hace, sobre todo porque lleva al estudiante a eso, a ver qué está haciendo, cómo lo hizo, qué ocurre, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Ok. Tenemos otra participación de Gabriela. Gabriela, no sé igual si deseas leer la guía de observación que hiciste. Buenos días, sí, claro. Con respecto a la guía de observación, mesocosmo, ¿verdad? Me gusta que, digamos, tenga un nombre, porque si uno aprovecha que por grupo, cada ejemplo, 6 estudiantes tengan diferentes mesocosmos y que ellos sean los que le den el seguimiento al mismo mesocosmo, entonces que ya tengan un nombre. Luego con la fecha de realización del mesocosmo, para que ellos vayan teniendo en cuenta que puede durar mucho tiempo. Hora de inicio de cada observación, por ejemplo, una vez a la semana observar el mesocosmo, por ejemplo, si tienen la clase en la mañana, hacer una observación en la mañana, otra semana en la tarde para ver que se ve de diferente manera. Luego con el lugar donde está colocado, como estaban diciendo, si se coloca en un lugar donde le pega la luz directa, se va a ver de una manera, la luz le pega cierta, o si completamente no le pega. Entonces, para aprovechar todo eso, materiales empleados en su elaboración, siempre tenerlo en cuenta, por si ellos también quieren hacerlo en la casa, ¿verdad? También sería genial que hasta la familia se vea involucrada. Luego, con nombres de las plantas sembradas, que puedan darle seguimiento, nombres de las semillas, y también se les incluyó. En la observación ya directamente serían por temáticas acorde al nivel. Ejemplo, plantas que sobrevivieron o cuáles plantas murieron. Ellos siempre van a querer ver eso. Luego el color de las hojas, germinación de las semillas, cuáles germinaron o si no germinó ninguna, si se ven los hongos, la temperatura, tener ahí como un termómetro para tomar la temperatura. Y también con lo de la condensación, ¿verdad? De las gotas de agua, si se observa o no, dependiendo de la hora que es. Y ahí estoy también tomando en cuenta lo que dicen los compañeros para ir poniéndole más cosas a la mía, ¿verdad? Porque la verdad es que sí me gustaría emplearlo, porque está muy, muy llamativo y hasta se puede tomar para el tema de estudios sociales, ¿verdad? No solamente para ciencias, hasta para español, para incluir a todas las asignaturas. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y sí, eso que mencionas de incluir otras asignaturas estaría súper bien, ¿verdad? ¿Por qué no verlo en estudios sociales, con tipos de suelos, con tipos de rocas, verlo ahí un poquito más con los ciclos? Me parece súper bien incorporarlo, incluso hasta con matemáticas. Se podrían hacer estadísticas pequeñas, ¿verdad? Con lo que se está viendo y lo que se está observando. Ahí tenemos la foto de dos mesocosmos hechos por Carol Mora, que están súper lindos, Carol. Me parece muy, muy bonitos. Y las plantas que le agregaste también, hasta igual, llegó la parte de decoración con semillitas y tiene un muñequito que me parece muy bonito, incluso hacer este tipo de cosas y personalizarlos. ¿Por qué no personalizarlos con lo que con lo que estamos viendo? Ahí está. Yo te agradecería tal vez si enseñas, si enseñas las fotos
que yo coloqué ahora para Sí, que vieras que vean estaba más o menos. tratándola de descargar y me dice que descarga fallido. Ok, voy a compartir yo entonces Exacto. para mostrarlo. Porque ahora fue lo primero que intenté y me dijo que no lo logró descargar. Creo que ya se está compartiendo. Sí, sí, se comparte, sí, perfecto. ¿Sí se está compartiendo ya? Ok. Bueno, ahí Bien, está el sí. mesocosmos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Y vean la tierra que está un poco húmeda. Y eso es muy importante, que la humedad se vea, que la tierra está húmeda, ¿verdad? Que no haya quedado seca. E incluso vean algo muy importante, que ya se ve como que se está empañando el vidrio. Y eso que se está empañando el vidrio es muy, muy significativo porque ya empezamos a ver pequeños procesos del agua, ¿verdad? Ya empezamos a verlo y ahí es una toma desde la parte superior, ¿verdad? Para que lo vean desde la parte de arriba, cómo se vería a nivel de frasco. Ok, vamos a ver. En el chat tenemos piedras y musgo de paderón de mi casa. Excelente. Eso es muy importante. Tratemos de utilizar recursos que estén en nuestros hogares. Sobre todo la cuestión del musgo, ¿verdad? Nosotros tenemos la tradición en Navidad de ir a arrancar todo el musgo que encontramos para el portal y eso daña mucho el ecosistema. Pero si lo arrancamos directamente de la tapia de nuestra casa, pues está súper bien. Dice, Crystal nos subió una foto y Jorlene dice que en el caso de los muñequitos plásticos no afecta en nada el mesocosmo. Pregunto porque se sabe que el plástico al pasar de los años afecta a la tierra. Bueno, Jorlene, el plástico dura mucho en descomponerse. Entonces, en nuestro mesocosmos estamos esperando que sobreviva, ¿verdad? Y la gran mayoría de mesocosmos logran sobrevivir por mucho tiempo, pero no daría tanto el tiempo, la transición para que el plástico logre descomponerse completamente y libere microplásticos al suelo. Entonces, no afectaría en este caso a nuestro ecosistema chiquitito, ¿verdad? Y tenemos otra foto de Vivi Campos. ¿Yo las compartes vos o las comparto yo? Bueno. ¿Se ve? Ahí se ve, sí, muy bien. Ella lo que nos realiza es un poquito pixeleado, pero yo creo que no ha terminado de cargar. Sí, pero bueno, a lo que puedo leer, digamos, habla sobre cómo lo del ciclo del agua y si le gustaría desarrollar su propio universo. Las preguntas generadoras. Ajá. Modificaciones. Modificaciones físicas de materiales en la comunicación. ¿Qué sucede dentro del frasco? Me parece muy importante. Incluso esas preguntas van a variar, depende del nivel que tengamos, ¿verdad? Porque quizá chicos de sexto podemos ser un poco más precisos con lo que le vamos a preguntar, pero si lo queremos hacer con chicos de primero, ¿qué sucede dentro del frasco? Es una pregunta fabulosa, ¿verdad? Porque ya ellos van a tener que observar cuando estaban sin sellar, ya sellado, después de algunos días. Entonces, es una pregunta muy buena para unos chicos para que empiecen a generar esa parte científica. Recuérdense que la ciencia nace de una pregunta y la observación. ¿Qué factores influyen en el desarrollo del mesocosmo? Muy buena pregunta, ¿verdad? Súper bien, muchísimas gracias. Okay. Bueno,
yo creo que es súper interesante. Todas nos gustaría ver las 55, ¿verdad? Guías de todos. Sin embargo, ahí pueden ir viendo algunas, pero para ser un poquito más efectivos, entonces vamos a continuar. Perfecto, entonces, ¿quieres seguir con la presentación, yo? Y acá, ya lo pueden observar. Sí, ya se puede ver. Okay. Digamos, también es un ejemplo como de guía de observación propiamente. Entonces aquí podríamos poner el nombre de quién es el estudiante que lo está realizando. Importantísimo, la fecha de observación. Entonces tenemos que poner la fecha en que se realizaron cada uno. Y algunos de los indicadores que podríamos observar es si hay crecimiento de nuevas plantas, si las plantas que colocamos están más altas, o sea, si crecieron. Si hay muerte de algunas plantas, y ahí lo que podríamos colocar es sí o no, para que sea inclusive una observación más rápida. Y podríamos hacerlo, digamos, todas las mañanas cuando llegamos, si es un proyecto de clase, entonces podríamos ir, lo primero que hacemos es observamos qué es lo que está sucediendo en el mesocosmos. Entonces, a la hora de tener la guía de un sí y no, inclusive es muchísimo más eficiente a la hora de recuperar, digamos, de recolectar los datos. Después, si hay evidencias de infiltración, o sea, si podemos ver que la tierra está mojada, si hay evidencias de condensación, que son las gotitas que inclusive ya en el que acaba de hacer David se puede observar, para que vean que total y completamente sí es algo que van a ver. Cambio de color en las paredes del mesocosmos, a eso es lo que nos referimos si hay crecimiento de inclusive de algún hongo, de alguna alga, entre otras cosas. Evidencias de aparición de animales, porque como les dijimos, puede ser que en la tierra, bueno, ahí nos dimos cuenta, si fue una hormiguita, puede ser que haya algún tipo de insecto, invertebrado, etcétera, que se haya ido en la tierra y no nos hayamos dado cuenta, entonces podemos observarlo ahí. Crecimiento de hongos, que como les explicó David al inicio, inclusive podemos ver todas las raícitas, por decirlo así, del hongo donde va entrando en la tierra, todo lo que son el micelio del hongo o la presencia de este organismo en el mesocosmos, y alguna anotación general que quieran realizar, alguna observación diferente que digamos que nosotros no colocamos por acá. Esta es una guía también que podrían utilizar. Esta es literalmente de observación. David, si quieres agregar algo. Sí, que es un ejemplo bastante sencillo, pero para que veamos que hay muchas cosas que observar. Sobre todo depende de lo que queramos. Antes alguien mencionaba en el chat que se podría utilizar para ver la fotosíntesis. Entonces, hasta eso podríamos incluirlo acá. ¿Cómo se puede apreciar la fotosíntesis? ¿Qué está ocurriendo, verdad? ¿Qué ocupa para hacer la fotosíntesis la planta? Podríamos entonces observar y colocar ahí cambio en coloración de las hojas, si las hojas cambian de color o no. Entonces ya podríamos verlo y enfocarlo a ese tipo de temática en particular. Sí es muy importante al nivel de observación que tomemos en cuenta los días que vamos a observar, el tiempo que vamos a realizarlo. Ojalá que sea a la misma hora, siempre, ¿verdad? Porque si lo hacemos a las 12 del día, muy probablemente el día ya está muy caliente, se ha habido mucha evaporación. Si lo hacemos en la noche, tal vez ya todo el agua precipitó. Y si lo hacemos a diferentes horarios, sin tenerlo en cuenta, pues quizá la observación no sea tan fiable. Pero si la hora de observación es una de las cosas que queremos modificar para ver cómo se ve a las 8 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 4 de la tarde, pues también es una parte que tenemos que definir de una sola vez. Pero sí, es un ejemplo. Ustedes han creado muchísimos. Ojalá que vayan dándole vuelta y ampliando todo esto, ¿verdad? Y vayan usando su creatividad para construir cada vez una mejor guía de observación. Entonces, acá sí les agradeceríamos si levantando la mano, alguien que nos quiera decir qué les pareció el taller, que nos digan cómo lo podrían aplicar, qué niveles podrían implementar esta técnica, a qué niveles, si ya tienen experiencia o si no, a su conocimiento, qué niveles podrían utilizarlo, qué contenidos podrían ser asociados a esta estrategia, qué modificaciones le podrían realizar, porque tal vez Joana y yo vemos
esto de una manera y ustedes nos vienen a cambiar nuestra perspectiva totalmente con otra forma. ¿Y cuánto tiempo le dedicarían a este proyecto en el aula? Entonces, ahí si gustan levantar la mano y le vamos dando paso tal vez a unas 5 o 6 personas que nos den su participación. No veo ninguna manita levantada. Karen Palma. Ah, bueno, Karen. Bueno, si gustan empiezo yo para quitar un poquito la timidez, porque creo que la gente estaba participando, ¿verdad? Estaba muy interesada y bastante interesada en lo que ustedes hoy nos traen. Yo creo que se responde totalmente con este taller ahora estaba reflexionando, ¿verdad? Lo que nos habla la política educativa costarricense sobre esa persona que sea totalmente consciente, ¿verdad? De que debe aportarle a su ambiente y que debe ser líder, ¿verdad? Para proteger el lugar donde vive, ¿verdad? No solamente su comunidad más cercana, sino incluso se habla de esa persona planetaria, ¿verdad? De ese ciudadano planetario. Yo creo que este taller, me imagino a los chicos encantados, ¿verdad? Viendo todos los días su cosmos, ¿verdad? Y totalmente creciendo. Incluso reflexiono, ¿verdad? Para quienes hemos estudiado un poquito de educación especial, lo que sería un trabajo muy bonito con personas con alguna condición de discapacidad, ¿verdad? Poderles dar esas habilidades, incluso esto podría ser un proyectito, ¿verdad? Que los chicos podrían construir, incluso vender, ¿verdad? Me imaginé trabajar en una escuela tal vez rural, ¿verdad? Y poder hacer talleres con padres. No sé, creo que surgen un montón de posibilidades, ¿verdad? A partir de este taller, de cómo podríamos utilizar estos universos, ¿verdad? Y incluso hacer, no sé, un negocio o algo, ¿verdad? De manera que aportemos a la comunidad donde estamos llegando como docentes de primaria. Eso era. Gracias. Muchísimas gracias, doña Karen. Sí, exactamente, esto puede llegar a mucho. Ahora, Joana y yo les vamos a dar algunas ideas donde se podría utilizar. Pero sí, excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Miriam está con la manita levantada. Miriam, no sé si nos regalas. Gracias, muy buenos días. Espero que me escuchen bien. Bueno, es un tema muy rico. Se puede utilizar durante todo el curso lectivo, porque como lo estrenó una compañera ahora, no solo lo puedo encasillar en la materia de ciencias, puedo sacarle provecho en todas las demás áreas. Y algo que me gusta mucho es que permite desarrollar la competencia de los estudiantes, ¿verdad? Que se nos solicita ahora al ME en los diversos procedimientos. Y parte importante es inclusivo. Tal vez aquellos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa, les va a ser mucho más fácil comprender algunos conceptos, ¿verdad? O alcanzar algunos aprendizajes esperados, porque esto es más vivencial, es más lúdico. Aquellos chicos que tal vez cuentan con alguna discapacidad física, les va a permitir desarrollar, involucrarse, ser parte de. Entonces, no solo es rico en la parte académica, sino para desarrollar esa parte social y de individuo que es tan necesario hoy en día en nuestras aulas, ¿verdad? Y como decía la que me antecedió, también esa conciencia de conservar el planeta, esa conciencia de que necesitamos volver al bosque, necesitamos volver a esas casitas llenas de naturaleza, de todo, y hacer de nuestra aula también. A veces nos enfocamos demasiado en que hay que decorar el aula y que compremos murales y todo. ¿Y por qué no decorarla con esto? ¿Por qué no enriquecerla con esto? Que no solo nos va a embellecer el salón de clases, sino también vamos a poder sacar cualquier cantidad de material, por decirlo así, para nuestras clases en matemáticas, en estudios, en ciencias, incluso en lo que llamamos complementarias, como en música, como en religión, como en artes plásticas. O sea,
es un recurso para mi criterio bastante rico. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miriam, por sus aportes y gracias a usted por haber participado, más bien. Melissa Cabezas tiene la mano levantada. Buenos días. Ahí me Buenos disculpan, estoy días. un poquito afectada de la gripe. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el taller. Estuvo muy bonito desde el área profesional y desde el área personal. Me ha llamado siempre mucho la atención el tema. Muchas gracias. Me parece que se puede aplicar desde kinder hasta sexto. Y como dijo la colega, qué hermoso que se haga desde kinder y se lleve durante varios años el proceso, todo que lleva hasta sexto. Me imagino que los chicos se enamoran lo ven como una creación de ellos, ¿verdad? Se puede trabajar desde el desarrollo de las plantas hasta lo que es todo esto un poco más avanzado, como ustedes contaban, que el proceso, ¿verdad? De lo que puede ser cadena alimenticia, el desarrollo, me parece muy bueno. También inclusive aprovechar la creación de ese ambiente para la creación de una historia, de un personaje desde el área de español. Y modificaciones, pues como ustedes dicen, está maravilloso el poder reemplazar el vidrio con el plástico para que así sea seguro para los chicos. Muchas gracias, me encantó, inclusive hasta lo pienso acomodar para una feria científica el otro año. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, súper bien. Malcolm, ¿tenés la mano levantada? Buenas, perdón. A mi parecer el taller fue un taller sumamente enriquecedor. Es un tema que en la escuela se puede tratar con los chicos. Es una forma dinámica, como disculpen que me vaya a girar un poquito del tema, pero yo ayer veía un video que decía que la escuela a veces los estudiantes la sienten como una cárcel. Yo creo que este tipo de actividades, de ponerlos a crear a ellos, de que ellos sean sus propios actores o sus propios creadores, que ellos vean que ellos pueden hacer y que no solo sea recitar lo que nosotros los profesores o los futuros profesores les vamos a decir. Para ellos es una forma tal vez de escapar de ese momento de sentir que estoy preso, que no puedo hacer nada, que es lo que el profesor me dice y ya, sino que pueden ellos saber que yo creo o ellos van a crear su propio conocimiento. En mi caso, ¿qué niveles podrían implementar esa técnica? Bueno, para mí, desde primer nivel hasta sexto nivel, debido a que es un tema en el que ellos pueden reflexionar dependiendo de su capacidad de intelecto. Modificaciones, yo muy pocas le haría. Y para mí, este tema se puede llevar y se puede tratar con todos los contenidos de la materia curricular, porque, como les digo, el estudiante es el que crearía lo que él aprendería. Muchísimas gracias, Malcolm. Es cierto que en ocasiones a veces los estudiantes, ¿verdad? Piensan como que lo que recibo en el aula tal vez no me sirve, no lo veo aplicado. Aquí lo estamos aplicando. Laura tiene la mano levantada. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el tema me parece sumamente interesante porque permite explorar los ejes transversales, lo que es en el tema de medio ambiente. Entonces me encanta porque, como dicen ustedes, se puede adaptar a diferentes materias, pero igual se relaciona con el tema de medio ambiente.
¿verdad? Que muchas veces en las materias a veces cuesta que hagamos prácticas un poquito más activas y creo que hay que, como dijo el compañero y las compañeras anteriores, las estrategias de hacer laboratorio vivo es sumamente interesante porque permite que ellos le puedan analizar, puedan explorar, puedan ser creativos, puedan llevar su imaginación más allá de lo que el docente podría imaginar. Muchas gracias por el taller. Excelente, muchísimas gracias Laura, más bien por sus comentarios. Tenemos la mano levantada de Gabriela. Hola, bueno, quiero participar en esta parte. Me encantó el taller, muy práctico, completamente. Se hablan temas teóricos, pero a cómo se va desarrollando. Entonces, para introducir una clase está perfecta. Bueno, ¿cómo lo podría aplicar? Hay muchas formas y hasta eso también uno lo puede consultarle a los estudiantes para tomar en cuenta la opinión. Bueno, como decía el otro compañero, lamentablemente se da esa situación que los estudiantes dan a entender que lo que estudian en la escuela no se aplica en la vida cotidiana porque a veces nada más se desarrollan temas teóricos y no cómo se aplica en la práctica, en la vida cotidiana. Entonces, este taller, ¿verdad? Que al final no sería solamente un taller en el aula, sino ya sería como algo que sea cotidiano para ellos y hasta luego, hasta por decisión propia, ejemplo, decir que sea para 3 meses y que ellos luego lo quieran ampliar. Entonces es muy enriquecedor. ¿Con qué niveles? Igual, como dicen los compañeros, con todos los niveles, pero como para empezar, ¿verdad? Podría ser con un tercero, ahí se aplica lo de estadística y todo, como estaba comentando el compañero que estaba presentando el taller. Igual con estudios sociales, con lo de los suelos y como dice la otra compañera, me gusta mucho. A veces uno como que quiere encasillar los temas y los estudiantes hasta lo amplían y se pueden decir, ay maestra, vea tal cosa. Entonces también hasta incluirlo en la observación. A veces uno como que nada más llega hasta algo y ellos pueden ampliarlo y hasta saber más sobre el tema y hasta eso puede servir para una exposición y todo, hasta si ellos lo desean participar en actividades de actos cívicos y todo, y también en las ferias científicas se puede aprovechar. Bueno, igual como en los contenidos se pueden aprovechar para los que estaba comentando. Y en las modificaciones, eso más que todo depende como de los materiales utilizados y el tiempo del proyecto se puede decir como una fecha, 3 meses, y luego que los estudiantes sean quien determinen si se amplía. Gracias. Muchísimas gracias a usted más bien por los comentarios y les agradecemos a todos los que han participado, de verdad, muchísimas gracias. En el chat es muy importante que hay 2 links. Uno lo comparte doña Karen, que ocupamos que lo llenen de igual forma, pero también yo les acabo de compartir uno que va en boga a la evaluación del taller y sobre todo para ver observaciones y nosotros también ir viendo aportes, cómo podemos mejorar este tipo de talleres. Entonces les agradeceríamos muchísimo que completaran los dos enlaces. Quisiera leer... Bueno, inclusive para que tengan, para tener en cuenta, porque para saber qué otros temas les gustaría, para que nosotros podamos desarrollar futuros talleres, o sea, qué otros temas les gustaría como que nosotros pudiéramos poner en práctica. Entonces, por eso es muy importante que por favor llenen la encuestita de evaluación del taller. ¿Ibas a decir algo, David? Y de igual forma, hay algunos comentarios. Sí, que en el chat hay algunos comentarios. Por ejemplo, Vivi Campos nos coloca que sería
a ella le gustaría hacer un proceso continuo desde primero hasta sexto. Imagínense qué bonito sería, ¿verdad? Que durante todo ese proceso de escuela, el estudiante vaya viendo su mesocosmo. Nos mencionan también que, por ejemplo, con ático podría verse cómo afecta, ¿verdad? Incluso de la revista Biocenosis de la UNED, entonces también para que ahí lo observen. Entonces, recuerden llenar los dos enlaces, tanto el que les compartió doña Karen como el que les compartí yo. Joana, si quieres seguimos con esto mientras ellos van llenando los enlaces. Nada más como, bueno, me encanta a la hora de escucharlos, yo creo que podemos darnos por satisfechos David y yo, porque una de las cosas que nosotros deseábamos que pudieran realmente darse cuenta es la gran cantidad de aplicaciones que tiene. Recuerden que ahora la educación ya va dejando de lado ese donde el profesor es simplemente una persona que siempre tiene la razón, que se pone al frente y da la información y los demás tienen que repetir, ¿verdad? Como loras. Ya eso lo estamos dejando total y completamente de lado, eso ya no se utiliza, inclusive ahora de las técnicas o el nuevo auge en la parte de educación a nivel de Finlandia y todos estos que tienen grandes, que son reconocidos en la forma en que adquieren los conocimientos, es exactamente eso, es el aprendizaje basado en proyectos. Es cómo ellos pueden construir su propio aprendizaje. Me encantó que se dieran cuenta que son proyectos interdisciplinarios, o sea, que no es un proyecto de ciencia, sino que podemos abarcar todas las áreas, podemos hacerlo interdisciplinario, donde una parte se ve en español, donde una parte se ve en estudios sociales, donde obviamente vemos todas las variables en la parte de ciencias, pero no está encasillado solamente en un proyecto de ecología. Un proyecto que solamente lo voy a evaluar en mi parte de ciencias. No podemos hacer, como dijo David, la parte de matemáticas, podemos contar, podemos determinar, hacer estadística, ya para cuando están los chicos un poco más grandes, a nivel de los pequeñitos, pueden contar plantitas, pueden ponerle nombre, inclusive puede ser hasta un proyecto de reciclaje o un proyecto de un regalo hasta para un Día de la Madre. Algo como eso, un regalo para el Día de la Madre, donde lo vamos a hacer en conjunto con arte, y al final la idea de estos proyectos o este aprendizaje basado en proyectos es que yo tenga un producto final, entonces ellos van a tener algo tangible en donde puedan mostrárselo, inclusive pueden llegar a contar a sus casas todo lo aprendido y llevarlo, entonces es muy enriquecedor y para nosotros es realmente placentero y yo creo que nos damos también por satisfechos escucharlos a ustedes que realmente lograron interiorizar lo que nosotros queríamos que transmitirles, que era que no era solamente algo encasillado en ecología, sino que es algo sumamente amplio. ¿David? Exactamente. Vean que a veces, como Joana lo decía, para un Día de la Madre andamos en carrera viendo a ver qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer los chicos? ¿Por qué no hacerles un mesocosmo, ¿verdad? O para el Día del Padre o un proyecto de arte. Sería algo maravilloso. Antes doña Karen mencionaba que inclusive como un negocio. Entonces es algo de ciencia, sí, pero se puede aplicar a muchísimas cosas. Y muchas gracias a ustedes por haber sido partícipes de ese taller, ¿verdad? Habernos ayudado tanto compartiendo sus experiencias, dándonos sus aportes y haciéndonos a todos reflexionar un poco más sobre cómo mejorar la educación, que al final es lo que todos andamos buscando. Exacto. Por favor, recordarles nuevamente que antes de que terminemos el espacio, llenar las 2 encuestas. También nos encantaría que pudiéramos tomar una fotografía. Entonces, si es posible, que prendan sus cámaras, aunque sea un segundito, y si tienen ahí el mesocosmos que lo realizaron, lo pongan en la camarita y que podamos realizar una captura de pantalla. Voy a dejar de idea. No sé si puedes dejar de compartir, Joana. Eso es lo que voy a hacer. Ajá. Ahí está Miguel, Anita, Carol. Vamos a ver quién más se ve. David, la haces tú, por favor. Victoria nos está acompañando, la compañera de carrera también. Inclusive, pueden prender la cámara todos los que gusten, ¿verdad? Tengamos mesocosmos o no.
Yo, ¿cómo hago para que se vean todos en... Igual en View, Ujú. le das galería y te van a salir todos. No sé si lo haces vos, porque no. No sé si me va a dejar hacer la captura de pantalla. Bueno, si no lo hago, vamos a ver. Ok, listo, ya lo logré. ¿Lo lograste? Sí. Ahí tenemos No. varios. Muchísimas gracias y se ven súper hermosos esos mesocondos. Sí, exacto. Sí, aquí ya, no. Van encendiendo más cámaras. Muchas gracias. Tengamos muchísimo mejor. Y todos con sus mesocosmos. Qué lindos, me encanta. Ya tomé varias. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Entonces, muchísimas gracias a Joana, a David, por este excelente taller. Quedamos más que contentos con ustedes y agradecidos. Y ojalá, ¿verdad? Que podamos darle, a mí me gustó mucho la idea que pusieron por ahí de hacerlo acuático, el mesocosmos acuático. Sí, queda muy lindo. Quedaría muy bonito. Ahora podemos planearlo y hablarlo con Carolina. Claro. Queda muy lindo. Bueno, entonces nos despedimos, ¿verdad? Ya nos vamos muy contentos este fin de semana y aprendiendo con muchos aprendizajes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias, doña Karen, de verdad, por la oportunidad. Por el espacio.